Buenos días. Buenos días. Buenos días. En la ciudad de Guatemala, el día 3 de enero del año 2020, cuando son las 10 horas, siendo el día y hora señalados para realizar esta audiencia de juicio arbitral dentro del conflicto colectivo número 01.173-2018-00055, a cargo del secretario. Voy a constatar la presencia de los delegados de las partes de este conflicto, y esto se hace ante el Tribunal de Arbitraje, integrado de la siguiente forma: el infrascrito juez 12º de Trabajo y Previsión Social, Eric Netalí Godínez Miranda, en calidad de presidente del Tribunal de Arbitraje, y las vocales por el sector laboral: Mara Patricia Ramos Cruz de Andrino, la vocal titular del sector patronal, Aura Patricia Domis Arteaga, y el secretario que autoriza, abogado José Rafael Mejía Perir. Voy a constatar entonces en este momento la comparecencia de los delegados negociadores por la parte laboral. Su nombre, por favor, y el número de documento. Buenos días a todos. Buen día. Don Antonio Bolívar Biosle, con número de EPI 2739-37634-0101. Buenos días. Mi nombre es Sergio Rodolfo por Ramírez Secaita, con DFI número 1793-652-644-001. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Ana Fabiola Miguel Chávez Trujillo, con DPI 2493-123-28-1501. Están presentes entonces por parte de los delegados negociadores de la parte laboral los señores Pablo Antonio Gordillo Urioste, Sergio Rodolfo Ramírez Secaira y Ana Fabiola Mérida Chávez de Ríos, quienes se identifican con el documento personal de identificación cuyo código único han descrito, documentos estos que están acá a la vista. Los asesores necesito el nombre y el número de colegiados. Buen día a todos. Mi nombre es Herminia Isabel Campos Pérez, colegiada 5445. Honorable Tribunal de Arbitraje, César Landelino Franco López, con número de colegiado 4596. Los delegados entonces de la parte laboral comparecen asesorados a través de los abogados Campos Pérez y Franco López, quienes han puesto a la vista los carnetes extendidos por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, con los cuales se acredita esa calidad y que están activos para comparecer en esta audiencia de juicio arbitral. Y en este momento voy a constatar la presencia de los delegados de la parte patronal. Gracias, buenos días. Buen día. Delia Antonieta Castillo Elías, DPI 2489-99060-0101. Buenos días. Buen día. Silvia Marisol Sandoval Alarcón, DPI 2611-46327-0101. Buenos días a todos. Cristian Dalen Axpuac Alvarado, 2450-36717-0101. En representación entonces de la Superintendencia de Administración Tributaria, están presentes en esta audiencia Cristian Esdalín Ashpuac Alvarado, Delia Antonieta Castillo Elías y Silvia Marisol Sandoval Alarcón, quienes se identifican con los documentos personales de identificación cuyo código único han escrito. Documentos estos que están acá a la vista. Licenciado, su nombre y el número de colegiado. Otto René Castillo Sandoval Martínez, colegiado 8334. Y los delegados de la parte patronal entonces comparecen bajo la asesoría legal del abogado Sandoval Martínez, quien también ha puesto a la vista el carnet extendido por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, con el cual se acredita esa calidad y que está activo para comparecer en esta audiencia.
Como indiqué al inicio, esta audiencia tiene por objeto llevar a cabo el juicio arbitral, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 402 del Código de Trabajo. No obstante que este artículo establece que se podrá escuchar por separado a las delegaciones, también establece que podrá hacerse de forma conjunta. El tribunal establece que es prudente, por lo ya platicado o negociado en la fase de conciliación, que esta audiencia sea de forma conjunta. Y en primer lugar, entonces, se le va a dar la palabra a los delegados de la parte laboral para que se pronuncien, no sin antes indicar que los artículos del proyecto de pacto colectivo que van a estar en discusión en esta audiencia de juicio arbitral son los siguientes: artículos 9, 11, 12, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 27, 30, 31, 32, 34, 35, 45, 46, 47, 51 y 52. Tiene la palabra entonces los delegados del parte laboral. 7 y 50. Muchas gracias, señor juez. Quisiéramos, para comenzar, tratar de hacer descansar la intervención de los trabajadores sindicalizados de la SAT ante este tribunal en un punto que nos parece sumamente fundamental, derivado de que, de acuerdo al pliego de objeciones presentado por la parte empleadora, advertimos que la mayoría de las objeciones descansa en razones de orden presupuestario que intentan justificar la imposibilidad de que el empleador pueda cumplir con las expectativas y las aspiraciones de los trabajadores expresadas en el proyecto de pacto colectivo de condiciones de trabajo, y en otras razones que también son contrarias e incompatibles con la aplicación obligada de los convenios 98 y 154 de la Organización Internacional del Trabajo, los cuales merecen e implican aplicación obligatoria dentro de este procedimiento y dentro de todo el ámbito del derecho laboral guatemalteco, de acuerdo con lo que al respecto ha normado el artículo 46 de nuestra Constitución Política de la República, que se establece al carácter, o donde se establece la obligatoriedad de dar un carácter de constitucional y parte del derecho interno a las convenciones que en materia de derechos humanos han regulado, entre otros, los temas relacionados al derecho del trabajo, como el derecho a la negociación colectiva y, por supuesto, el derecho al legítimo ejercicio de la libertad sindical. De esta norma es que ha surgido también la obligatoriedad de los jueces del derecho interno de nuestros estados, como miembros de la Organización Interamericana de Derechos Humanos, de hacer el obligado control de convencionalidad que impone necesariamente que en cada una de las actuaciones, y especialmente en estas en donde se discute por parte del empleador la legalidad de la negociación en algunos de sus puntos, especialmente los relacionados con reivindicaciones económicas y con algunas cuestiones relacionadas con cláusulas obligacionales, como las relacionadas a las constituciones de órganos paritarios, como la comisión mixta, de hacer un cotejo obligado entre los instrumentos del cuerpo jurídico interamericano, la propia Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José, el Protocolo de San Salvador, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Políticos, entre otros, con los que se debe de buscar establecer si efectivamente
se está cumpliendo o no con el espíritu de estas convenciones e instrumentos internacionales de derechos humanos que son parte de nuestro derecho interno, para hacer prevalecer esa posición dentro de las resoluciones de nuestros tribunales, dado que esta norma 46 y tanto el control de constitucionalidad como el control de convencionalidad especialmente convierte a nuestros jueces internos o de derecho interno de nuestros estados en jueces interamericanos en cada una de sus actuaciones. Se impone que necesariamente deba observarse el contenido de estas convenciones. Hecha esa aclaración, que nos parece pertinente por virtud de que aunque el Tribunal de Arbitraje tiene ciertas libertades por la naturaleza de lo que juzga y cómo juzga en cuanto a hacer su apreciación sobre la prueba y a motivar su sentencia, es importante traer a cuenta que dentro de la sentencia el Tribunal Arbitral también tendrá que motivar si las objeciones de la Superintendencia de Administración Tributaria son o no compatibles con el convenio 154 del 98, dado que cualquiera de estas objeciones, a la luz de lo que nosotros vemos aquí y vamos a abordar en un momento, impondrían necesariamente la incompatibilidad con estos convenios y por tanto la vulneración de garantías propias del derecho laboral reconocidas como derechos humanos dentro de este corpus juris interamericano de derechos humanos. Así las cosas, entonces, hecha esta observación, nosotros podemos apreciar que, para empezar con las objeciones de ellos y después abordar las propias, nosotros observamos, por ejemplo, que en relación a la objeción promovida en el artículo 9 por la parte empleadora, el sentido de la objeción de la simple lectura es que no le parece a la parte empleadora que la inamovilidad de los dirigentes sindicales una vez concluido su mandato deba exceder del plazo que establece la legislación laboral para esa garantía. Aquí cabe recordar que el objeto de la negociación colectiva es superar las condiciones mínimas de contratación del trabajo y en general las condiciones de prestación de los servicios. Si yo como empleador simplemente vengo a argumentar que no me gusta porque lo que quiero es que quede regulado como dice la ley, entonces no tiene ningún objeto toda esta dinámica que lleva años enderezar, simplemente para decir no, yo quiero que se quede como dice la ley, porque entonces la dinámica de la negociación, que primero fracasa en la vía directa, en donde ya no existe la voluntad del Estado como empleador, a pesar de que está obligado a cumplirlo, de negociar y discutir esos pactos allá, que no habría necesidad incluso ni siquiera de mover el aparato de la justicia laboral para que esto hiciera acá, no tendría entonces ningún objeto, que primero se agote aquella fase, que después vengamos acá, que hagamos que la justicia se tenga que molestar de conocer todos estos procesos, si en realidad lo que se busca es que quede como está regulado en la ley. Entonces, mataríamos de entrada el espíritu de la negociación colectiva. Entonces, en esta objeción lo que vemos fundamentalmente es que lo que desconoce el empleador es que la dinámica de la negociación colectiva es crecer, es en todo caso generar que las prestaciones de condición de prestación de servicios y demás garantías de la relación laboral puedan crecer, porque para eso es la negociación colectiva. Lo que se está pidiendo, por supuesto, es que la inamovilidad sindical o el plazo que de esta se disfruta después de entregados los cargos sindicales sea mayor que lo que dice la ley, porque ese es el espíritu de la negociación. Si yo entiendo que si se pudiera pedir por parte de los empleadores que fuera menor, porque el espíritu de la negociación no fuera superar las condiciones de prestación, eso pedirían aquí. Pero desafortunadamente para la observación que se presenta en este artículo, eso no es así. Es más, las condiciones establecidas en la legislación laboral son irrenunciables y de ahí para adelante deben crecer conforme el espíritu de la negociación. Conforme al artículo 12, vemos una objeción que es de las que nosotros fundamentalmente vemos que es incompatible con la aplicación del convenio 154 y del propio convenio 98, y por supuesto que derivado de que es incompatible con ambos convenios, violenta el derecho a la negociación colectiva fundamentado en estos instrumentos que, como cité al principio de mi intervención, forman parte del corpus juris que impone ejercer el control de comercialidad por parte de los jueces interamericanos, que son los jueces del derecho interno. Y quiero aclarar que la obligación de los jueces de derecho interno de ejercer ese control de comercialidad es para evitarle al Estado una responsabilidad internacional después de que pueda omitirse
hacer el control de convencionalidad, y esto genera una responsabilidad internacional para llevar al Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por eso es que es obligatorio. Pero ¿por qué esta objeción, en todo caso, por qué confronta o por qué es incompatible con los convenios respectivos de la negociación? Porque, como podemos apreciar, simplemente se funda en la concepción equivocada de nuestras autoridades, por lo menos en el país en que vivimos, de seguir tratando de revestir el carácter de la negociación colectiva en el ámbito de disposiciones administrativas o del derecho administrativo. Aquí se hace una omisión deliberada, en primer lugar, de que la negociación colectiva es una forma de superar las condiciones de prestación de los servicios, es una forma autónoma de que las partes se puedan entender una con otra y regular las condiciones en las que van a desarrollar la prestación de los servicios dentro de ese centro de trabajo. Esa es la primera omisión que se hace. Y la segunda, por supuesto, es entonces tratar de objetar la norma sobre la base de que, según la apreciación equivocada del empleador, el crear una comisión mixta o junta mixta, un órgano paritario, en otras palabras, sería ceder el control o el poder patronal de administrar algunas cosas en el orden administrativo en favor de los trabajadores. Esa es una posición clásica para tratar de hacer incompatible la existencia de órganos paritarios con las convenciones que he relacionado. La misma Organización Internacional del Trabajo, ya lo hicimos ver nosotros aquí en audiencias anteriores ante el Tribunal de Conciliación, ha dicho que la existencia de las juntas mixtas es recomendable en todos los centros de trabajo, porque lejos de ser lo que quieren decir ellos que es aquí, las juntas mixtas o las comisiones mixtas lo que buscan es desfogar, descargar al empleador de una serie de conflictos domésticos que se pueden regular o que se pueden tratar con sus trabajadores sin necesidad de que esto se convierta en una carga que conlleve para el empleador la obligación de ir a los tribunales y muchas veces de ventilar, perder y pagar cuantías por juicios que pudo haber evitado. A mí me gustaría recordar que el 90% de los juicios que el Estado ventila en los tribunales del trabajo guatemalteco los pierde, con un excesivo costo que aquí, porque yo veo que muchas de estas normas necesitan la preocupación porque la Contraloría los controle, pero la Contraloría no controla cuánto pierde el Estado año con año por la irresponsabilidad de sus funcionarios de despedir ilegalmente, de violar las prevenciones de los colectivos, de no respetar las órdenes de reinstalación. Eso no lo controla la Contraloría. Y son más de 100 millones por semestre los que pierden. Entonces los órganos mixtos tienen como propósito apoyar en esa función, pero en ningún caso, y este es el punto toral, intentan despojar al empleador de su condición patronal dentro del centro de trabajo. Él sigue teniendo el derecho a despedir, pero previo a tener derecho a despedir, hay una posibilidad de que se revise un expediente antes de tomar la decisión que le puede significar al Estado una mala decisión, como están a la vista tantas aquí en los tribunales de trabajo guatemaltecos, que después pueda tener un costo que no lo paga el funcionario, porque si esto se lo cobráramos al funcionario, yo no tendría ningún inconveniente, que el funcionario pague aquellas condenas hechas por los tribunales de trabajo en donde la responsabilidad haya sido de él por despedir arbitraria e ilegalmente. Pero como no lo paga él, entonces resulta muy sencillo seguir despidiendo. Entonces, sobre esa base, la creación de los órganos paritarios, como en este caso la Comisión Mixta, está respaldada en las propias convenciones y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. Hay en los diversos informes del Comité de Expertos en Administración de Normas que destacan, que son criterios de aplicación además de los convenios, que destacan la importancia de que estos órganos existan. Además existen en muchísimas convenciones que han sido celebradas aquí en Guatemala y funcionan bien, además, funcionan bien. Y aquí quiero hacer ver que la Contraloría no tiene, porque eso es otra cosa que le hemos hecho creer a la gente en estos últimos 4 años del gobierno, que la Contraloría está por encima, igual que el Ministerio Público, encima de todos aquí, y que incluso puede hasta regular lo que contengamos o no en las convenciones colectivas. El derecho colectivo es autónomo, completamente autónomo, y puede regular dentro de estos márgenes de aplicación que están incluso respaldados por el derecho internacional del trabajo y el derecho internacional de los derechos humanos, órganos como este. Para lo que le puede servir al azar, esto es para resolver una serie de conflictos antes de que estos lleguen a los tribunales. No dispongo en este momento de una estadística, pero en la SAT existe un alto porcentaje de conflictos laborales por irrespeto a la legislación laboral.
Esto le podría ayudar a la SAT a que se discuta antes de tomar una decisión que le acarree responsabilidad a la SAT institucionalmente ante los tribunales de trabajo, le podría generar la posibilidad de discutir y resolver conciliatoriamente conflictos que hayan sido muchas veces creados por los propios funcionarios, sin perjuicio de que en algunos casos sean también los trabajadores los que hayan generado el conflicto. Pero en fin, lo que destaco es que la existencia de este órgano es compatible con los convenios internacionales de trabajo y de derechos humanos que he citado, y en ningún caso irrumpe en el ámbito de administración del poder del empleador. Después de que en la comisión mixta se discuta lo que se deba discutir o lo que se ha llevado al ámbito de la comisión mixta, el empleador queda en su derecho, si quiere, de insistir en decidir lo que quiera decidir. Eso ya no será asunto de la comisión mixta. Posteriormente, hay una objeción sobre el artículo 17, que habla de la nivelación salarial. Sobre esta misma norma también nosotros hemos objetado, pero en sentido distinto, porque para nosotros esta norma violenta críticamente el artículo constitucional, el artículo ordinario y el artículo contenido en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Civiles, que regula el principio de que a todo trabajo prestado en igualdad de condiciones, eficiencia y antigüedad corresponde igual salario. Nosotros hemos podido acreditar ante este tribunal en la fase de conciliación que en la SAT ha existido un criterio arbitrario, porque no se puede llamar de otra forma, que al mismo puesto, exactamente al mismo puesto, establece diferentes salarios. Es decir, ni siquiera fundado en la antigüedad, que se podría pensar que alguien que sea, por ejemplo, operativo 1, que tenga 10 años de prestación de los servicios, pueda devengar un salario superior a alguien operativo 1 con 2 años de prestación de servicios. Esto tendría más o menos lógica. Pero lo que hemos logrado acreditar impone probar que hay una diferenciación creada muchas veces por el criterio de quien está a cargo de la Superintendencia de Administración Tributaria, que simplemente determina el paso del 1 al 4 en el que se va a contratar a este trabajador para este mismo puesto. Entonces resultamos tener un sinnúmero de trabajadores contratados para el mismo puesto, en donde no priva la antigüedad de ningún otro criterio, sino simplemente el criterio del empleador de determinar que este tenga tanto y este tenga tanto menos, en el mismo puesto. Eso violenta la confrontación de la que habla la Constitución, relativa a que tiene que haber una igualdad de retribución. Entonces, la objeción de ese punto del lado nuestro, me voy a adelantar un poquito a eso, es en el sentido de decir, ¿verdad?, de que, bueno, esto no debe quedar sujeto a que la SAT haga un estudio. Yo personalmente como abogado se lo comparto al tribunal. Cuando quedan normas así, incluso de las convenciones colectivas sujetas a que se haga un estudio, nunca se hace. Termina el periodo de la convención y sigue sin hacerse. Y entonces esto sigue violentándose en perjuicio de los trabajadores. No hay ninguna norma que justifique que los trabajadores deban devengar, los trabajadores en el mismo puesto y condición de los servicios, un salario diferente, solo porque sí. Pero en relación a la objeción sobre ese mismo artículo de la liberación salarial, lo que pide el empleador es un mayor plazo, con lo cual prácticamente estaríamos olvidándonos de que ese estudio se pueda hacer y que en un momento dado se cumpla con esto. En todo caso, esto no impone hacer ningún estudio, simplemente lo que hay que hacer es que hay que equiparar, que todos devenguen sus salarios como corresponde, si tienen el mismo puesto, y en todo caso establecer un catálogo, pero en relación a las condiciones diferenciadas que establece la ley, que son las relacionadas con antigüedad, por sobre todo, que son las que determinan el derecho de promoción. De ahí no puede haber ningún otro elemento diferenciador que sea legítimo o que justifique su legalidad. Y en el segundo párrafo de la objeción presentada por el empleador se hace ver una razón presupuestaria. Quiero referirme a que todas las razones presupuestarias que son aducidas por el empleador acá son incompatibles con el convenio 154 y el 98, mejor dicho, de la Organización Internacional del Trabajo, y por consiguiente son incompatibles con el cuerpo jurídico interamericano de derechos humanos, que reconoce el derecho a los trabajadores de utilizar la negociación colectiva como un mecanismo de superar las condiciones de prestación de los servicios, y en las que no se admite que las razones presupuestarias sean la razón para negarse a
acceder a reivindicaciones económicas legítimas de los trabajadores. ¿Por qué? Porque si se admitiera que la resolución presupuestaria fuera válida, vamos a ver, podemos revisar, sin temor a equivocarme, los presupuestos del 100% de dependencias del Estado, y vamos a ver que en el 95% de esos presupuestos jamás se ha previsto ninguna partida presupuestaria para aumentos en condiciones de prestación de los servicios o para prever la posibilidad de incrementos a beneficios económicos que se den derivados de las negociaciones colectivas. ¿Por qué? Porque hay una política clara del Estado a no negociar. La existía antes del periodo actual de gobierno y ahora con este gobierno se ha acentuado, a tal cuenta que se ha satanizado la negociación colectiva, y cada vez que se habla de negociación colectiva se habla de llevarse preso a todos los que participen. Entonces, esta razón presupuestaria no puede invocarse como una limitación, porque entonces bastaría con ir a presupuesto para decir, no hay presupuesto, entonces no podemos ni siquiera sentarnos a la mesa de negociaciones. Por eso es que esa razón presupuestaria es incompatible con el convenio. La Organización Internacional del Trabajo ha incluso argumentado que para esto los empleadores, en la negociación, si es en la vía directa, o los tribunales, en este caso arbitrales, pueden prever la obligación para el empleador, si no lo ha contemplado en su presupuesto, de que haga los movimientos presupuestarios que deba de hacer para poder, en todo caso, sostener las obligaciones derivadas de beneficios económicos que se hayan establecido en la negociación. Entonces, argumentar que va a crecer la plantilla, por supuesto que va a crecer, tiene que crecer. Pero si vemos en general los salarios iniciales o base, como se suelen llamar en el Estado, son todavía salarios bastante pobres, por debajo de los mínimos de subsistencia establecidos en la propia legislación internacional del trabajo. Entonces, esto es una aspiración de los trabajadores, el crecer, pero sobre todo, en este caso en particular de la nivelación salarial, no solo crecer, sino que se cumpla con igualar su escala salarial como corresponde en función del puesto que desempeñen. Posteriormente viene el artículo 18, salario por traslado temporal de plazas. Es una norma que a nosotros como abogados nos parece absurda, la negativa del empleador a tener que reconocer que en todos los casos, como empleador, yo estoy obligado a retribuir a un interino que es promovido con ese carácter a cumplir con una función distinta para la que ha sido contratado originalmente, retribuir el salario que corresponde a la plaza a la que lo trasladé. No puedo pretender yo que este trabajador, solo porque yo quiero que fue contratado en estas condiciones originales de contratación, tenga que ir a desempeñar un puesto de mayor jerarquía con otro salario, con el mismo salario que le corresponde a él. Eso también violenta el principio constitucional de igual salario a igual trabajo prestado. Es decir, si no, entonces no contrato interinos, mejor dejo libre la plaza ahí. Y otra vez aquí se vuelve a hacer alusión a otra razón presupuestaria, primero a decir que esto implica una serie de movimientos que impondrían para el empleador una situación difícil de hacer, lo cual no debe de ser así. Es decir, a menos que tenga la SAT miles de interinos, lo cual no creo, esta es una operación sencilla que las gerencias de recursos humanos, ahora tan modernas y tan estilizadas, deben de poder cumplir en función de cumplirle a este trabajador con pagarle la retribución que le corresponde por el periodo al que está siendo trasladado a cumplir funciones en un puesto con carácter interino. Eso no se puede negar. Y si no hay dinero, entonces, bueno, hay que crear las partidas para pagar eso, si es que el traslado para cumplir interinatos en la SAT tiene una alta incidencia. Eso tendríamos que saber si tiene una alta incidencia como para que se argumente que esto es sujeto de una erogación que la SAT no pueda cubrir. Y finalmente, siempre en relación a esa misma norma, el empleador dice que esto es mejor, que sugiere que mejor quede regulado conforme un reglamento de trabajo y gestión de recursos humanos, que ahora no recuerdo si es el que no está aprobado, que nunca fue aprobado. La SAT ha tenido la costumbre de violentar también los procesos de aprobación de la ley, y es bueno que el tribunal lo sepa. Nosotros tenemos una inconstitucionalidad contra un reglamento que no ha resuelto la Corte de Constitucionalidad, contra este reglamento que nunca fue aprobado en ninguna instancia, que la SAT simplemente lo creó y argumentó que por su carácter de institución autónoma tenía el derecho de crear reglamentos sin sujetar, como en el caso de los reglamentos de trabajo, a los procesos de aprobación respectiva. Pero, aparte que no fue aprobado, regular el reglamento
Las situaciones relacionadas con la negociación colectiva serían, como lo dijimos al principio, entonces pretender que la negociación colectiva no cumpla ningún espíritu, entonces, porque mejor nos quedamos como está regulado todo. Posteriormente hablan del artículo 43, o sugieren una redacción, mejor dicho, lo que pasa es que está sentado en caracteres diferentes. Pasamos entonces a la siguiente norma, es la relacionada con las jornadas de trabajo. Aquí otra vez la objeción es que el proyecto presentado por los trabajadores pretende que se incremente el valor del pago que corresponde a la hora extraordinaria. Otra vez aquí la objeción es presupuestaria, es decir, que eso es muy oneroso y que entonces se sugiere que mejor quede regulado como está en la ley. Otra vez volvemos al espíritu de alguna manera hacer regresivo el proceso de negociación colectiva. Eso es lo que no entiende el empleador, que la negociación colectiva es para crecer, no para decrecer o para estatizar, sino es para tratar de superar condiciones en porcentajes que pueden ir creciendo de a poquito, pero que signifiquen para los trabajadores la posibilidad de crecer para mejorar su nivel de vida. Entonces, este argumento relativo a que esto implica un impacto muy fuerte es el que oímos o el que podemos leer en prácticamente todas las objeciones, por lo cual también resulta incompatible con el espíritu de los convenios ya relacionados. Se sugiere una redacción, por supuesto, acorde al pensamiento del empleador. Después viene el artículo 21, que habla de obligaciones del disfrute de vacaciones. Aquí, otra vez el empleador intenta hacer prevalecer un sistema que dicen ellos tienen, que es el que va determinando, entiendo, automáticamente el disfrute del periodo de las vacaciones. Sin embargo, la preocupación de los trabajadores acá es que las vacaciones deben conferirse en cuanto se cumple el supuesto del que habla la ley para gozar del periodo vacacionales. Después de cada año ininterrumpido de prestación de servicios, viene la obligación del empleador de otorgar las vacaciones. Entonces el calendario hay que elaborarlo conforme se cumple el plazo para el disfrute del periodo vacacional. Porque si el periodo de vacaciones se otorga cada 2 años, o cada 3, o cada 4, o se hace como se practica en varias dependencias del Estado, de hacer anticipos a cuentas de vacaciones y nunca conferir el disfrute completo del periodo de vacaciones, se violenta la finalidad teleológica del periodo vacacional, porque no se permite el descanso al trabajador. La idea de las vacaciones es que el trabajador se ausente por el periodo que corresponde a las vacaciones de la actividad laboral, no que no se ausente, o no tratar de darle las vacaciones cada 3 años, porque incluso es inadmisible conforme a la ley acumular periodos de vacaciones de uno en otro para gozar de un periodo mayor, la misma ley lo dice, entonces no tiene caso. Entonces aquí esta objeción tampoco tiene sentido, porque lo que los trabajadores han propuesto es que exista un sistema exclusivo de control de vacaciones, que está determinado con base a esto, a lo que dice la ley, con base a lo que dice la ley, ¿verdad? De que se deba otorgar en el momento en que corresponda. Y que, por supuesto, estos son las horas extraordinarias. Y que en el caso de las vacaciones, pues el control de las vacaciones se determine en esa forma. Para eso tiene que haber un control de las vacaciones, que no necesariamente tiene que estar determinado en un software especial. Si este software no tiene como base, entiendo yo que no lo tiene, porque si no, no estuviera siendo objeto de discusión aquí, el que se cumpla con otorgar los periodos vacacionales inmediatamente de que el supuesto que lo establece en la ley se haya también cumplido. Después tenemos las licencias de carácter sindical, en donde nosotros observamos que el empleador otra vez vuelve a hacer una regresión de la legítima aspiración de los trabajadores de hacer crecer con la negociación colectiva las condiciones y garantías de prestación de los servicios. En este caso la SAT se opone a que se paguen viáticos a los trabajadores por licencias sindicales que hayan sido conferidas, porque aquí argumenta que puede ser objeto de que la Contraloría General de Cuentas los persiga por haber otorgado viáticos. No cabe duda que quedaron bien asustados con todo lo que ocurrió al principio de este gobierno, y hace ver también que eso podría ser absolutamente
ilegal. Y de último, pues hasta hace una recomendación que los señores sindicalistas paguen sus propios viáticos. Esta es una norma que busca, como casi todas las establecidas dentro del proyecto hecho llegar al tribunal, la posibilidad de que los trabajadores puedan tener acceso a pago de viáticos para licencias sindicales otorgadas dentro del ámbito de la negociación, confirmadas o comprobadas mediante los procedimientos que correspondan, que justifiquen el otorgamiento de los viáticos. Yo no veo ninguna norma que prohíba la posibilidad para el empleador, a menos que intentemos aplicar lo que decíamos al principio, el derecho administrativo para regular la convención colectiva. Entonces sí estaría prohibida la convención colectiva, y no solo la convención colectiva, sino muchas garantías. Eso es lo primero que tendríamos que entender. Y entonces aquí tenemos que la aspiración de los trabajadores de que para las licencias sindicales se pueda hacer efectivo el pago de viáticos es legítima, y en esa consideración el tribunal debe analizar otra vez el control de convencionalidad para ver si esto es compatible o incompatible con los convenios respectivos, para ver si eso justifica la oposición del empleador. Después vienen los asuntos de carácter universitario. En un 99% de las dependencias de Estado en donde existe convención colectiva, que además no son muchas, porque a pesar de que se critica tanto la posición de la negociación colectiva en el Estado, más del 75% de las dependencias del Estado no tienen convenciones colectivas. En donde se ha respetado la posibilidad de que los trabajadores que tengan estudios universitarios y deban de enfrentar, por ejemplo, exámenes técnicos profesionales, defensas de tesis y otros exámenes superiores, puedan disfrutar de esas licencias para terminar. Aquí mismo en el organismo judicial, yo fui asesor legal del sindicato en el 96 y recuerdo que hay una norma que aún se mantiene en donde se permite a los trabajadores una licencia para defender su examen privado en cada una de sus fases y posteriormente una licencia para su tesis. Esto es completamente legítimo, además debe de ser una de las aspiraciones, sobre todo en una institución de carácter técnico como es la Superintendencia de Mediación Tributaria, el permitir la formación que por sus propios medios están buscando los trabajadores, porque esta no es una formación que esté proponiendo ni promoviendo la SAT, sino es una formación de los propios trabajadores, pagada con sus propios recursos, para lo que se está solicitando que se conceda una licencia de carácter universitario con el ánimo de poder concluir esos estudios. Aquí la pretensión del empleador es reducir el plazo de la licencia. Posteriormente traemos el artículo 24, el derecho a habitación para los trabajadores. Esto es una de las cosas en donde incluso nosotros pensábamos el día de ayer proponer al tribunal, si tuviera tiempo, para hacer una visita a los lugares en donde prestan sus servicios los trabajadores de la SAT y verificar in situ las condiciones deprimentes, degradantes y en contra de la propia humanidad de los trabajadores en las que se desempeña el trabajo en muchas de esas sedes, que valdría la pena. El tribunal tiene facultades de acuerdo con el código, pero por supuesto ese es un criterio del tribunal. Pero lo que sí quiero yo aceptar acá, y es mi deber como abogado, es que en muchas de las instalaciones en donde prestan sus servicios los trabajadores de la SAT, las condiciones son inhabitables. Y sin embargo vemos en la objeción del empleador la negativa, con diversos argumentos. Primero, a decir que el término habitación puede significar tantas cosas y que por eso debe restringirse, no sé cómo, porque evidentemente a lo que se ha intentado hacer relación en esta norma del proyecto de pacto es a que la SAT está obligada a dotar a sus trabajadores de lugares decentes, de conformidad con el concepto de trabajo decente que está tan de moda, en donde estos puedan habitar como consecuencia o como correspondencia que la prestación de sus servicios debe hacerse fuera del centro de trabajo. Si visitamos alguno de estos centros vamos a verificar que esto es una necesidad innegable, que la SAT no ha querido atender porque no le ha preocupado seguramente. Pero esto es una de las cosas que no se puede dejar de mencionar. Otra vez aquí se vuelve a hacer relación a la Ley de Contrataciones del Estado y a la Contraloría General de Cuentas como obstáculos para la negociación. Otra vez obviando el carácter de la negociación y su preeminencia sobre estas otras disposiciones que yo no veo que tienen que hacer en la negociación. Pero también, de último, se vuelve a citar el argumento presupuestario para decir que esto sería muy caro
y que entonces, pues prácticamente lo que se sugiere es que se mantenga a los trabajadores viviendo en las condiciones que viven, sin que a esto pueda darse ninguna solución. Entonces, creo que esto es una de las cosas que debe superarse. Si alguna cosa es urgente, señores miembros del Tribunal de Arbitraje, es el tema de la habitación, que es verdaderamente calamitoso en muchas de las dependencias. Basta con que nos demos una vueltecita en los puertos fronterizos, por ejemplo, y pasemos del otro lado a los puestos de nuestras contrapartes fronterizas y veamos, por ejemplo, que las instalaciones aduaneras en México, por ejemplo, y no es un país de primer mundo, estoy hablando de las fronteras que tenemos nosotros vecinos con México, se advierte que la diferencia no es que los trabajadores quieran vivir en medio de lujo, pero viven en condiciones dignas. Y de ahí tenemos el artículo 27, que se refiere a la guardería infantil, en donde se hace la objeción que se necesita, primero en cuanto al término, guardería infantil. Nosotros entendemos que el espíritu de la negociación es crear una guardería para los hijos de los trabajadores. Por lo tanto, sería una guardería infantil, por eso así está definido. Sin embargo, la objeción del empleador es que se convierta simplemente en una guardería. No sé si piensan ellos que en la guardería pueden estar también mayores de edad. Pero, en resumidas cuentas, esa es la objeción que se hace y se pide un plazo mayor para hacer un estudio, a ver si se puede crear una guardería. En estos casos, normalmente este tipo de condiciones de prestación de los servicios o ventajas que se establecen en la negociación colectiva tienen un carácter urgente, derivado de que intentan, por un lado, facilitar la vida de las madres trabajadoras con la de sus hijos recién nacidos. Lo relacionado al periodo de lactancia genera mucha problemática a nivel del Estado, porque es una hora diaria que normalmente hace imposible que las madres trabajadoras puedan atender a sus hijos en los primeros meses y años de edad. O entrar una hora más tarde, como se acostumbra en algunas dependencias, o salir una hora más temprano. Ninguna de las cosas regula la situación como podría regularse si existe una guardería en el centro de trabajo a la que la madre pueda distraer 2 periodos de 30 minutos en el día para cumplir con su hora de lactancia. Y esto generaría no solo una situación en beneficio de la empresa, que no miraría conflicto con la ausencia de la trabajadora, pero también, por supuesto, en beneficio del trabajador, que es lo que busca la negociación colectiva. Posteriormente se habla del bono de productividad. Este bono por productividad, aquí se aduce otra razón presupuestaria, que no es exactamente cierta, porque como nosotros intentamos acreditarlo en el tema relacionado a la fase de conciliación, el bono por productividad se ha pagado en el mes de diciembre, y se ha pagado varias veces sin que se alcance la meta de recaudación que se fija para el superintendente como responsable de dirigir el tema relacionado con la recaudación. Y se ha pagado muchas veces sobre 8.000, si no estoy equivocado, sobre 5.000 en otras ocasiones, y en general se ha pagado siempre. Ahora se ha dejado regulado, o se ha dejado propuesto, aquí, sí, nosotros incluso acompañamos un acuerdo de SAT a nuestras objeciones, en donde se prueba que se ha pagado en todos los años. Desde 2012, por ejemplo, recogimos un informe nosotros de la Oficina de Acceso a la Información Pública del SAT, en donde se establece cómo se ha venido pagando el bono, y sin que necesariamente se haya cumplido con el presupuesto de que la meta de recaudación se haya alcanzado. Lo que quiero decir con esto es que desde que el bono empezó a pagarse, que es otra dinámica que yo creo que el empleador no ha entendido todavía en la Superintendencia de Administración Tributaria, desde que yo como empleador modifico las condiciones de contratación individual de trabajo de mis trabajadores, no puedo hacer regresivas las condiciones que yo mismo amplié por mutuo propio. Si yo dispongo pagarle a un trabajador, aparte del aguinaldo, 3.000 quetzales mensuales en diciembre, por la razón que sea, yo no puedo dejar de pagárselo después. Eso es exactamente lo mismo que yo promueva a un trabajador, ahora que estoy en bonanza, le aumente el salario y después, como vuelve a decaer mis finanzas, entonces le vuelvo a bajar el salario. Eso ya no se puede hacer. Hay una obligación creada dentro del contrato que no la pidió el trabajador. Pero, aparte de esto, la propuesta de los trabajadores, como se puede ver del pliego presentado oportunamente al tribunal,
es que se regulara, ¿verdad? Es que se regulara la posibilidad de que se mantuviera el pago del bono por productividad en una cuantía menor en el caso de no alcanzarse la meta alcanzada, la meta fijada para la recaudación, y se fijara en una cuantía mayor para el caso de que sí se alcanzara la meta de recaudación. La objeción del empleador es, como lo vemos aquí, que esta prestación está sujeta a alcanzar la meta de recaudación, porque es un incentivo para los trabajadores y que el pagarlo sobre 2.000 quetzales ascendería a una cantidad de 13.074.000 quetzales. Otra vez aquí vuelve a salir a flote la razón presupuestaria que, como decíamos, es incompatible y que no puede ser el argumento para decir simplemente no, por las razones que ya explicamos y que sería ya pues innecesario volver a repetir. El bono por productividad, en todo caso, lo que debe estar claro es que ya es una prestación que creó la SAT y que está en obligación de pagar. Y en todo caso, lo que están los trabajadores intentando de buena fe es que se regule de dos maneras. Que si se quiere dejar un supuesto condicionado a que se alcance la meta de recaudación, entonces que el bono crezca. En ese caso crecería el bono. Si no se alcanza la meta de recaudación, entonces la SAT pagaría simplemente el mínimo de la escala que se propuso acá en la redacción de la norma, que habla de 2.000 quetzales en el caso de alcanzarse la meta. Y en el caso de no alcanzar la meta habla de 10.000, en el caso de alcanzar la meta, y en el caso de no alcanzar la meta de recaudación, el bono por productividad sería de 2.000 quetzales. Es decir, que si se alcanza la meta, como todos están felices, y el superintendente va a renovar su periodo de nombramiento, entonces 10.000. Eso, por supuesto, lo va a decidir el tribunal, pero esas son las aspiraciones presentadas. Como consecuencia de que esto se ha pagado, como se ha aprobado, ahí está la continuidad. Eso es como cuando aprobamos la continuidad de la relación de trabajo en un juicio ordinario. Ahí está la continuidad aprobada de que no se ha dejado de pagar en ningún momento, se haya alcanzado o no se haya alcanzado la meta. Después viene el bono escolar, que no sé si fue aquí donde hubo la reducción, ¿en qué situación fue? Después viene el bono escolar, en donde lo que se ha pedido es, por supuesto, una pretensión de que el bono escolar crezca. Miremoslo aquí, por favor. Sí. Sí. Bueno. El bono escolar es una prestación de las nuevas, incluidas dentro, y la pretensión es de 1.000 quetzales. De 2.000. El Tribunal de Conciliación recomendó que se regulara sobre 1.000, es decir, la mitad. Sin embargo, la objeción del empleador en este sentido es que, otra vez la razón presupuestaria, es que hay muchos trabajadores con hijos en edad escolar, y entonces esto asumiría otros, según entiendo, porque no está bien escrita la cantidad, pero adivino que es 3.531.000 quetzales el costo de pagar esta prestación. Otra vez viene la razón presupuestaria para negarse a la posibilidad de siquiera pensar en que se pueda otorgar esta prestación. Como ya dijimos, las razones presupuestarias son incompatibles. Además, aquí ya hay un pronunciamiento del Tribunal de Conciliación en un sentido que admite o que acepta la posibilidad de que eso pueda regularse y pues deberá ser considerado por este tribunal en vista de que las actuaciones del Tribunal de Conciliación, como lo dice el Código, pues conforman parte de lo que el Tribunal Arbitral va a considerar. Después viene la indemnización por renuncia. La indemnización por renuncia es una institución que se ha buscado regular en la negociación colectiva para dejar otra posibilidad a que el trabajador pueda acceder al pago de su tiempo de servicio sin necesidad de que para esto deba haber sido despedido injustificadamente y además el empleador deba haber comparecido a un juicio en donde no pueda probar que lo despidió si no fue injustificadamente. La indemnización por renuncia, en todo caso, es un reconocimiento a la prestación de los servicios que por muchos años hacen servidores públicos que, en el caso de renunciar por una mejor oportunidad o por cualquier otra razón, pierden la posibilidad de cobrar su tiempo de servicio. Ese es el objeto fundamental. Reconocer que hay la posibilidad de cobrar el tiempo de servicio sin necesidad de que el supuesto solo sea el despido injustificado.
Entonces, sobre esa base ya hay diversas convenciones en Guatemala, de las que se han suscrito en el Estado, que reconocen el derecho a la indemnización por renuncia. La objeción aquí del empleador es que ellos quisieran, según entiendo de la lectura, de que dicho beneficio se regule como está regulado en el reglamento de trabajo, otra vez que cité que nunca fue aprobado y que está incluso impugnado en la Corte de Constitucionalidad, que se regule así, para dejar establecida una excepción contenida en el literal D de ese artículo del reglamento de trabajo y gestión de recursos humanos de la SAT, que dice, sin menoscabo lo establecido en el reglamento de trabajo y gestión de recursos humanos de la SAT con respecto a la suspensión de dicho beneficio. En la SAT acostumbran, según tengo entendido, por lo que me han expresado mis representados, que cuando al jefe de recursos humanos o superintendente le parece que este beneficio hay que suspenderlo por la razón que ellos crean en contra de este trabajador, le suspenden los beneficios. Yo quisiera traer a cuenta, sobre todo ante un tribunal especializado, que los beneficios derivados del contrato de trabajo no se pueden suspender. Si hay procedimientos disciplinarios hay que llevarlos a cabo y sancionar como corresponde, pero eso no quiere decir que yo por proceso disciplinario, a menos que sea producto del proceso disciplinario, por ejemplo, la suspensión sin goce de salario, ahí sí puedo yo suspenderle el salario porque lo sancioné con esa sanción expresa. Pero suspender acá la posibilidad de que el trabajador pueda cobrar su indemnización por renuncia porque está en investigación, por ejemplo, porque eso es a lo que se refiere esta norma. Hay un trabajador que está en una investigación, por ejemplo, por X o Y razón, y la investigación, el trabajador ya se va y quiere cobrar su renuncia y no puede hacerlo porque como está en investigación, a pesar de que se presume la inocencia, ahora que ya no tanto se presume en estos países como los nuestros, no se presume la responsabilidad, pero a pesar de que existe la presunción de inocencia reconocida en la Constitución, esto no puede ser el argumento para decir yo no le pago. Hasta que no establezca si es responsable o no de esta situación que le estoy imputando, yo le retengo esa suma. Eso es absolutamente ilegal y de bien inconstitucional. Entonces ese no puede ser el argumento para negarse a regular una prestación de esta naturaleza en el proyecto de pacto colectivo, porque no solo sería incompatible con garantías fundamentales que son parte de nuestro derecho interno, sino además sería incompatible con el cuerpo jurídico interamericano al que ya hemos hecho referencia. Después ellos se oponen al relacionado artículo 45 de la destitución sin justa causa, en donde ellos pretenden que se sustituya lo relacionado a el párrafo que habla de fundar el procedimiento para la destitución en lo que al respecto establece la Ley de Servicio Civil, y que en su lugar se contenga lo relacionado al reglamento, otra vez al reglamento de trabajo de la SAT, y supletoriamente por el Código de Trabajo, según la sugerencia contenida en la objeción. Aquí el problema es esto: nosotros no podemos reconocer la legalidad de un reglamento que no fue aprobado. Ese es el primer principio básico. Y pedimos al tribunal, porque es oportuno, que se solicite al empleador las constancias del proceso de aprobación de ese reglamento, quién lo aprobó, cuándo lo aprobó, porque como ya lo hemos dicho, esto está regulado en la ley y además está impugnado por esa razón ante la Corte de Constitucionalidad. Entonces, ¿cómo puede regular un reglamento que no sufrió el proceso de aprobación respectivo situaciones como esa? Entonces nos estaríamos ciñendo a situaciones que no han sido reguladas dentro del marco de la legalidad, que es una de las cosas que yo entiendo que más ha exigido el empleador en este proceso, es decir, que se ciña toda la legalidad. Entonces debiéramos tener que empezar por esto necesariamente. Por lo tanto, nosotros creemos que está claro lo que al respecto pronunció el tribunal relacionado con esto, que dejó la redacción de la norma en la forma en que se propuso. Después viene la asistencia al sindicato. Aquí la negativa del empleador a esta pretensión contenida en el proyecto de convención colectiva hecho al tribunal es nuevamente lo relacionado a que estos beneficios, según el empleador, son sectaristas
es decir, porque buscan desigualdad, beneficiar solo a los trabajadores sindicalizados en perjuicio de todos los demás trabajadores que no lo son. Y otra vez vuelven a sugerirle al sindicato que use su dinero para estas situaciones. Aquí otra vez vemos que existe una reticencia. Yo creo que mucho de esto lo hubiéramos resuelto si el empleador entendiera cuál es el beneficio, el objeto, el espíritu y sobre todo la obligatoriedad de la negociación colectiva. Es decir, venir a negar acá que todo es imposible de hacer porque violenta una norma aquí, violenta una norma allá, o porque simplemente estos beneficios son sectarios, eso en primer lugar no es cierto. Y aquí me permito traer a cuenta lo relativo a que el derecho a libertad sindical conlleva la posibilidad de la negociación colectiva como brazo para superar las condiciones de los trabajadores sindicalizados y dentro de ello la posibilidad de aspirar a que algunos beneficios y garantías puedan ser superados. Por supuesto, en una negociación autónoma en primera instancia y si no, ante los tribunales arbitrales. No se puede simplemente limitar, como ya lo hemos dicho, el hecho de que como son recursos institucionales, no se puede acceder a ninguna prestación que implique un desembolso económico porque entonces me va a perseguir la Contraloría y también el Ministerio Público. Yo creo que esas son las cosas en donde tenemos que dar el paso a que se respete la legalidad como tal, porque entonces lo mejor, en el caso de negar todo esto como lo hemos hecho, es mejor reformar la Constitución y desaparecer la negociación colectiva para que no haya asidero. Mientras tenga asidero, va a ser imposible que lo tengamos que discutir. Aquí otra vez, por supuesto, se hace ver lo de las responsabilidades administrativas, económicas de los funcionarios, la Contraloría, etcétera. Después viene el artículo 51 relacionado con la duración del pacto. Ellos están en desacuerdo con que la sentencia arbitral tenga un plazo de 1 año, como lo ha recomendado el Tribunal de Conciliación, y solicitan que tenga un plazo de 3 años. Nosotros, personalmente, creemos que un plazo largo para una sentencia arbitral que constituye el primer antecedente de negociación dentro de esta dependencia del Estado en donde nunca se ha podido tener un instrumento de normación colectiva por diversas razones, es un buen antecedente con un plazo como el que el Tribunal ha recomendado de 1 año. Un plazo más largo supondría la posibilidad para que el empleador, con la concepción que nosotros hemos observado a lo largo de la historia, porque hemos hecho un estudio histórico de lo que ha ocurrido acá, es que durante los últimos 12 años la conducta del empleador ha sido siempre la de resistir, negarse a cumplir con todas las disposiciones laborales y, por supuesto, fundamentalmente la de la negociación colectiva. En 3 años el empleador podría articular otra estrategia de no cumplir y entonces tendríamos el mismo problema. Yo creo que aunque los tribunales son una vía idónea y además competente para resolver este tipo de conflictos, lo mejor es que los empleadores y el Estado en general empiece a entender que la vía directa es obligatoria y que tiene que tratar de discutir ahí. Porque ¿por qué le vamos a traer un conflicto al tribunal si esto se puede discutir ahí, con toda libertad? Entonces, darle un plazo más largo a la sentencia arbitral podría imponer diversas salidas alternas desde la visión del empleador para después no cumplir o evitar la negociación o la suscripción de un segundo instrumento de normación colectiva. Y eso viene el tema relacionado con los gastos de negociación del pacto. Este es un tema satánico, especialmente para los abogados que no negocian colectivamente. Para los abogados que piensan que hacer la negociación y cobrarles es un delito. Y lo veo aquí en esta objeción. Primero quiero aclarar que la actividad del ejercicio profesional es legítimo, con la que el abogado se gana la vida, por lo cual yo creería que eso es imposible de criminalizar. Pero, en el tema relativo a este artículo, la objeción del empleador es que el importe de los gastos que origina la negociación colectiva, en donde los trabajadores están incluso contemplando la posibilidad que un 25% de lo que se obtenga de los gastos sea para capitalizar el sindicato para diferentes objetos. Comprar de repente una sede propia al sindicato, que bien les vendría a muchos sindicatos guatemaltecos tener una sede propia para no alquilar.
u otros beneficios que el sindicato pueda dar con su propio dinero a los trabajadores, esta generalización de absorber los gastos de la negociación está reconocida ya como una cuestión legítima por la propia Organización Internacional del Trabajo. Porque entonces bien podríamos nosotros, aquí yo les decía a los señores que podíamos proponer una alternativa, entonces los beneficios del pacto solo para los trabajadores sindicalizados. Y con esto generar que haya una avalancha de solicitudes de filiación en favor del sindicato, cuando los trabajadores se den cuenta que bueno, que solo los sindicalizados son los que gozan de eso, entonces todo el mundo se va a querer afiliar y eso le convendría menos al empleador, desde la concepción de donde lo miran ellos. Entonces, aquí, si los beneficios son transversales y van a todos los niveles y operan en el sentido de beneficiar horizontalmente a todos, entonces los gastos de la negociación también. Y la OIT ya se ha pronunciado en relación a eso. Hay en Guatemala diversas convenciones en donde los gastos de la negociación colectiva han sido absorbidos por todos los beneficiarios de la negociación, por quienes son sindicalizados y por quienes no. Porque como decíamos, entonces, si no es así, sería fácil entonces decir, bueno, no van a apoyar ustedes con los gastos de la negociación, entonces los beneficios solo para los sindicalizados. Sería la otra concepción. Pero ya sabemos que el pacto tiene un fuero de extensión que impone aplicarlo a los responsables de la negociación, a los líderes de la negociación e incluso a los que en el futuro lleguen a prestar sus servicios para el empleador. Entonces, en esa consecuencia, no se ha hecho nada al margen de la legalidad con proponer que los gastos de la negociación sean absorbidos por todos los trabajadores, como ha resuelto en sus recomendaciones el Tribunal de Conciliación, en atención a que esto, como decíamos, está garantizado en la ley. Pero aquí particularmente nos preocupa que, como se puede ver de la redacción de esa norma en el proyecto propuesto por el sindicato, los gastos de negociación del pacto quedaron o tienen como base en la cuantía que se establecieron en el proyecto, tienen como base el incremento que se pueda determinar a la prestación que precisamente ha quedado, por lo menos en la recomendación del Tribunal de Conciliación, no sabemos qué va a resolver el Tribunal Arbitral, a la prestación denominada nivelación salarial. Esa prestación puede o no existir contemplada dentro de la sentencia arbitral. Puede ser que quede, a pesar de que nosotros nos oponemos a que quede señalada como un estudio que debe hacer la SAT previo a establecerla, porque eso, como ya decíamos, nunca va a ser posible, o nunca lo van a cumplir. O puede ser que no quede, y entonces la norma 51 quedaría sin materia. Para ese efecto, y como los gastos de la nación lo van a pagar los trabajadores, que yo sí creo que aquí no debe haber preocupación del empleador en cuanto a que lo persiga la Contraloría del Ministerio Público, este dinero de los trabajadores se le va a descontar al salario de los trabajadores, no se le va a sacar a ningún funcionario de la SAT un centavo de la bolsa, sino que es exclusivamente de los trabajadores. Entonces, nosotros aquí sí quisiéramos que el tribunal pudiera considerar, no sabemos qué va a resolver y sabemos que eso lo tendrá que hacer en su momento, pero que se contemplara la posibilidad de que en caso esta prestación no quede regulada con efectos inmediatos, se contemple la posibilidad de que esto sea regulado como lo acordó el sindicato también en un acta que se menciona aquí, en un adendo que yo trago, de 2018, en donde se acordó que si no se acordaban las prestaciones sobre las que se había fijado la posibilidad de tener como parámetro para determinar los gastos de negociación, se pudieran acordar en base a lo que acordó la Asamblea ahí en relación a otros términos con los cuales se sufraguen los gastos de negociación del pacto. Porque, de lo contrario, como decíamos, quedaría sin materia la norma 52 si no se hace ninguna consideración a regular con efectos inmediatos relacionados a la prestación denominada nivelación salarial. Entonces, en ese sentido, sí quisiéramos nosotros que se modifique la redacción en el siguiente sentido. Prácticamente se conserva igual, pero se hace la observación. Dice así, 52, gastos de negociación del pacto. Para que el sindicato sufrague los respectivos gastos de negociación, los trabajadores
aportarán el valor de su ajuste salarial ordinario correspondiente al primer mes de aplicación del mismo. Así es como está regulado la norma. Para este efecto, la SAT hará solicitud al sindicato los descuentos respectivos sobre los salarios de todos los trabajadores que reciban el ajuste salarial proveniente del presente pacto y lo depositará en la cuenta corriente del mismo. En el caso, aquí viene la excepción, en el caso de que el ajuste salarial como prestación económica no sea aceptado por el Tribunal de Arbitraje en sentencia respectiva, la cuantía de los gastos de negociación para el pago de honorarios funcionales para los asesores legales del sindicato y el porcentaje destinado a los gastos para la capitalización de la organización será la que haya dispuesto la Asamblea General del Sindicato celebrada el 21 de diciembre de 2018, debiendo la SAT efectuar en este caso el descuento a solicitud del sindicato y posteriormente acreditarlo en la cuenta que corresponde al mismo. El importe de los gastos de distribución, esto ya está contenido en la norma, el importe de los gastos de negociación se distribuirá de la forma siguiente. El 75% del total que de esto se obtenga será destinado para el pago de los asesores legales del sindicato que hayan intervenido en la negociación en sus instancias respectivas, y el restante 25% será destinado para la capitalización del sindicato. Sí. Esa sería la parte intermedia, sería la modificación, porque habría que dejar contemplada la excepción en el caso de que el tribunal, al hacer las consideraciones respectivas, no establezca que la nivelación salarial puede surgir a la vida jurídica inmediatamente. Y ahí tenemos otra norma. Esta es una preocupación, me quiero referir al bono primero, al bono que quedó fuera, que está regulado ya. El bono navideño, ¿no? Sí. En el andamiaje de condiciones actuales de la SAT que han disfrutado los trabajadores durante los últimos años, existe una prestación que se llama bono navideño, que se ha retribuido una vez al año por una cuantía de 1.500 quetzales. En el proyecto de pacto se contuvo nuevamente con el ánimo de que quedara regulado en el contenido o en el cuerpo del pacto. Quizá por eso el tribunal pensó que se trataba de una prestación nueva e hizo una recomendación acá relacionada a que de 1.500 o de 2.000, así, de 12.000 que fue que se propuso, o sea que creciera de 1.500 a 12.000, el tribunal lo dejó en 1.000, con lo cual hizo regresivo el tope que existía de esa prestación, que era de 1.500 y que es el que se ha pagado en todos los años. Esta es una prestación mínima e irrenunciable que no puede reducirse, ¿verdad? Nos faltó, quizás fue también una omisión de nuestra parte, hacer ver que esta prestación ya existía y que lo que estábamos poniendo era el crecimiento, para que el tribunal lo pudiera saber. Pero lo que queríamos hacer ver es que de esta prestación ya existe regulada, que se ha pagado todos los años sobre 1.500 quetzales, y que entonces el pronunciamiento del tribunal arbitral debiera de ser en el sentido de si supera o no los 1.500, ¿verdad? O si se queda como está regulada, pero por debajo de 1.500 no podría estar. Y brevemente voy a referirme solo a las objeciones que no están abordadas en el pliego de objeciones del empleador, por haber ya sido bastante amplia nuestra exposición. Hay un artículo acá relacionado con la información del sindicato, en la objeción ya del pliego nuestro, que es el artículo 11, en donde nuestra intención sería que se quede regulado, entre otras cosas, como parte de la información que el sindicato tiene derecho dentro de su libre accionar a trasladar a sus afiliados, no solo lo relativo a los espacios físicos, los estrados, carteleras, sino también lo relacionado al acceso al correo electrónico institucional, que ya fue una condición que en el periodo del superintendente Juan Francisco Solórzano Fopa se confirió a los trabajadores. Este es un correo institucional como el del organismo judicial, en donde el sindicato del organismo judicial, o no sé si todos, pero por lo menos el STOJ en aquel tiempo tenía acceso a la posibilidad de un correo institucional del que podía dirigir su comunicación a los trabajadores, intentando hacer más fluida la comunicación. Claro que el correo del sindicato no tiene por qué, es decir, los contenidos de las comunicaciones del sindicato no tienen por qué ser coincidentes con lo que piensa el empleador ni con lo que él quiera que le digan a los trabajadores. Por esa razón, en el año 2018, abruptamente, arbitrariamente, el empleador cortó el uso de la casilla de correo que correspondía al sindicato y se dejó de utilizar.
Nuestra intención es que, y por eso a eso se refiere la objeción, es que la norma en lo relacionado a la información del sindicato debe ser un poco más amplia y contener la posibilidad de que se regule lo relacionado al derecho del sindicato a tener una casilla de correo dentro del servidor institucional de SAT, porque esa es la forma más fácil, más accesible de poder comunicarse con los trabajadores. Es decir, hay un hecho innegable. Yo creo que la preocupación de la SAT, y no creo que sea solo de esta administración, sino de todas, ha sido el hecho de que crezca, de que se fortalezca un organismo sindical dentro de la institución. Los empleadores deben de dejar de ver a los sindicatos como enemigos, deben de verlos como aliados en la administración en general, no solo el recurso humano. Entonces, esto de alguna manera lo que muestra es que hay una estigmatización a que el sindicato simplemente sea como una isla dentro de la institución. Bueno, la nivelación salarial, pues ya hicimos una amplia exposición sobre eso, no lo vamos a seguir abordando. El salario por suspensión del Seguro Social. La aspiración de los trabajadores en relación a este artículo 26, que es el relativo al salario por suspensión del Seguro Social, es que el empleador, en los casos determinados en el proyecto propuesto por el sindicato, absorba la parte que el trabajador deja de percibir cuando se encuentra suspendido por el Seguro Social. Todos sabemos que el Seguro Social no retribuye el 100% del salario para el trabajador que se encuentra suspendido. Entonces, una forma de apoyar al trabajador suspendido, máxime en los casos de accidente profesional o de enfermedad profesional, que puede ocurrir mucho en la SAT. Actualmente, en las condiciones en las que los trabajadores trabajan, esto podría tener un nivel de incidencia alto, que desgraciadamente no se mide en el Seguro Social como corresponde, porque todo entra como atención primaria y todo entra por enfermedad común, pero en realidad mucho podría ser atribuible a enfermedades de trabajo y a accidentes profesionales. Lo que se sugiere acá entonces es que se mantenga, por eso la objeción de parte nuestra a la recomendación del Tribunal de Conciliación, se mantenga la aspiración de que la parte que deja de pagar el Seguro Social, o por lo menos una parte para empezar a crecer en esto, pueda ser pagada por el empleador. Las razones están evidenciadas en el pliego que oportunamente preceptamos a este tribunal dentro de nuestras objeciones. Y aquí lo dice con toda claridad: en el caso que el trabajador sea objeto de una suspensión temporal por el ICS en la prestación de sus servicios por razón de enfermedad o accidente, la SAT cubrirá el porcentaje de salario mensual que el ICS no cubre. De igual forma, en el caso que el trabajador haya sido objeto de una suspensión por enfermedad o accidente de las denominadas hasta nueva orden o indefinida, y este haya alcanzado el máximo de meses de cobertura para el pago del subsidio por el ICS, la SAT pagará al trabajador el 100% de su salario hasta por un plazo máximo de 18 meses, que se contarán a partir de que el ICS deje de pagar al trabajador el subsidio que le corresponde. En este caso de suspensiones hasta nueva orden, tengo entendido que el ICS retribuye 36 meses en total, y después de los 36 meses desaparece la cobertura. Esa es la cobertura, digamos, es el mínimo, el máximo vital. El bono por productividad, que ya aludimos, fuimos bastante claros en eso. El bono navideño, que también ya fue absorbido. El bono escolar también. El pasivo laboral, este sí no lo hemos absorbido, es el artículo 34 del pliego de nuestras objeciones, en donde se hace ver que la pretensión de los trabajadores sindicalizados es que el pasivo laboral se sitúe en una cuenta a nombre de cada trabajador, en donde se vaya, por supuesto, completando su tiempo de servicio, y conforme va acumulando tiempo de servicio, se vaya acreditando el tiempo de servicio que debiera pagársele en el momento de concluir su relación laboral, para efectos de que esa cuenta, con el pasivo laboral a nombre de cada trabajador, pueda generar un interés bancario, pero a favor del trabajador, no a favor de la SAT o a favor de cualquier otra dependencia. En la situación actual, como se hizo ver en el proyecto de pacto y se hace ver en la objeción, la SAT no está capitalizando esas cuentas. No se sabe en realidad si los está capitalizando o si los intereses están siendo destinados para otro objeto. Entonces, la pretensión dentro de la negociación, la cual es legítima, porque además el empleador tiene obligación, como tenemos la obligación los empleadores en el servicio privado, de aperturar unas cuentas y hacer
un depósito al pasivo laboral de nuestros trabajadores para prever que en el momento en que el trabajador deje de prestar sus servicios podamos tener la posibilidad de pagarle. Lo que se busca entonces es no solo que le paguen lo que le corresponde, sino que además esas cuentas estén separadas y puedan capitalizar intereses en favor del trabajador. Tenemos el artículo 46 de la sede sindical, que se refiere, ahí el tribunal hizo una recomendación relacionada a que la SAT se comprometa a conceder o habilitar en sus instalaciones en cualquier lugar del perímetro de la ciudad. Eso es con lo que estamos en desacuerdo en relación a la recomendación nacional de conciliación. La pretensión de los trabajadores es que sea un lugar habilitado dentro de la sede central de la SAT, en donde el sindicato pueda tener acceso a la información de primera mano de lo que ocurre en relación a los intereses de los trabajadores. Si esto se deja así, seguramente la SAT va a buscar el lugar más recóndito posible, alguna bodega en donde pueda darle un espacio al sindicato, sin que esto tenga necesariamente la prevalencia que debe tener. Uno de los principios de la libertad sindical es el libre accionar y la posibilidad para los trabajadores sindicalizados de diseñar las políticas de sus acciones en relación a la defensa de los intereses gremiales. Esto no se puede hacer si estamos lejos de los centros en donde se decide toda la información y se resuelve en muchos casos lo relativo a la situación de los trabajadores en su relación laboral con la SAT. Entonces aquí nuestra objeción es en el sentido de que el tribunal arbitral considere la posibilidad de que en relación a esta norma se obligue dentro de la redacción a que la SAT pueda habilitar una sede sindical, pero dentro de las instalaciones centrales en donde está hace su accionar, para evitar, como decíamos, que esto pueda ocurrir, es decir, que se habilite fundamentalmente un local, pero en un lugar en donde sea imposible incluso para los trabajadores acceder a la posibilidad de que los dirigentes gremiales puedan atenderlos. Recordemos que esa es otra de las funciones del dirigente gremial, y para eso la sede sindical, atender las solicitudes de sus trabajadores, que en muchos casos requieren ser atendidas con carácter urgente, y esto no se podría hacer si la sede se encuentra ubicada en una situación en donde no pueda ser accesible para los trabajadores. Finalmente, con esto hemos concluido. Yo quisiera reiterar al tribunal arbitral nuestro agradecimiento por el esfuerzo que suponemos hace el que se puedan conocer estos procesos, máximo en una situación como la que se vive en Guatemala relativa a la negociación colectiva, y también tomando en consideración que desde hace muchos años las autoridades responsables de que los tribunales de conciliación se integren como corresponde no han cumplido con hacerlo. Este año que ha concluido, hemos tenido nosotros personalmente que encargarnos de ir ante la Corte de Constitucionalidad 2 veces para obligar primero a que publicaran el listado de los vocales que integraban los tribunales hasta en el mes de agosto, cuando ya se había consumido más de medio año del periodo de funciones del Tribunal de Conciliación y de Arbitraje de 2019. Y después todavía tuvimos que soportar que mandaran acá un listado con vocales abogados por parte del Estado que no podían integrar, y hemos tenido que ir a un nuevo amparo para obligarlos. Pero al final creemos que no solo esas acciones, sino la voluntad del tribunal de poder reunirse finalmente y atender la posibilidad de tutelar el acceso a la justicia ha sido importante, y entonces solicitamos respetuosamente a los señores del tribunal arbitral que todas estas consideraciones que se han hecho, y especialmente la relacionada al artículo 52, en donde vamos a entregar la adenda que nosotros quisiéramos que el tribunal considere para el caso de que no sea incluido con efecto inmediato la prestación de nivelación salarial, se puede dejar contemplado entonces una salida para evitar que el artículo 52 del pacto quede sin ninguna materia y el sindicato no pueda cumplir con los compromisos relacionados de los gastos de negociación. Muchas gracias. Tienen la palabra los delegados de la parte patronal para que se pronuncien en cuanto a los artículos que no fue aceptada las recomendaciones en la fase de conciliación. Gracias, honorable
las dispensas del caso, si nos pudieran otorgar un espacio de 5 minutos a lo sumo para que la delegación pueda discutir algunas de las cuestiones que se plantearon por parte del abogado sindical, y luego retornamos a la sala a hacer nuestra exposición correspondiente. Tiempo Gracias. solicitado. Tiene la palabra entonces la comisión negociadora por parte de la parte patronal a través de su asesor para que se pronuncie en cuanto a los artículos no aceptados en la fase de conciliación en cuanto a su recomendación. Gracias, señor juez. Esta representación, pues, a través de este servidor, planteará algunas de las aclaraciones con relación a los artículos no aceptados. Sin embargo, también, si se me fuera a escapar alguna situación que es importante, pues, también los delegados tomarán la palabra al concluir mi intervención. Y en ese sentido, pues, sí es necesario desde un principio aclarar, ¿verdad?, que obviamente, como lo decía el asesor de la parte sindical, no estaríamos aquí si la negociación colectiva se hubiera dado de una manera directa. Sin embargo, pues, es también de aclarar al tribunal que es la parte sindical la que no cumplió con los plazos establecidos en una negociación directa y de una vez, pues, interpuso el conflicto colectivo, lo cual a la fecha es de conocimiento de todos los que estamos acá, que se encuentra esto todavía en una discusión de un amparo, ¿verdad?, el cual se encuentra en trámite a la espera de la sentencia por parte de la Corte Suprema de Justicia, que esperemos cuáles serían las resultas de eso y también no declarar en vano todo el trabajo que se ha venido haciendo durante todas estas audiencias. Pero sí es oportuno aclarar que en todo momento tanto la Superintendencia de Administración Tributaria como entidad y sus personeros, pues, han sido respetuosos de la negociación colectiva y no ha sido motivo de ningún tipo de política por parte de los funcionarios que han estado dentro de la institución del no querer negociar con la parte sindical. La parte sindical también, desde un principio, también no fue honesta dentro de sus negociaciones, desde sus tiempos de organización, que esos, pues, quedarán a conocimiento de ellos. También es oportuno aclarar la cuestión del reglamento de trabajo que actualmente rige dentro de la Superintendencia de Administración Tributaria, de conformidad con el artículo 38 de la Ley Orgánica de la SAT, pues esto establece que su régimen laboral se regulará a través de un reglamento de trabajo, ¿verdad? Este servidor también se ha personado a la Inspección General de Trabajo y no es necesario que ese reglamento de trabajo sea autorizado por el Ministerio de Trabajo por ser una entidad totalmente autónoma, y eso debe de ser de conocimiento de todos los acá presentes. Por ende, el reglamento que actualmente rige la superintendencia, pues, es una norma de carácter interno laboral que regula las relaciones entre el patrón y sus trabajadores. Por ende, hasta el día de hoy, cuando se refieren a una inconstitucionalidad de ese reglamento, es también de aclarar que lo único que se encuentra en trámite es en sí un artículo, ¿verdad? Un artículo, el famoso denominado artículo 100, entonces no es una inconstitucionalidad plena presentada por este sindicato, que al final lo hizo hasta el año 2018, es decir, ya habían pasado más de 12 años con ese reglamento de trabajo sin que ellos hayan propuesto una inconstitucionalidad, como para que ahora vengan a decir que esa norma es ilegal y arbitraria en su aplicación. Otro punto importante, para no entrar a discutir tanto artículo por artículo de conformidad con lo argumentado por el abogado, es que obviamente todos esos artículos que encontramos nosotros incongruencia y divergencia en cuanto a su aplicabilidad y que conllevan un gasto presupuestario para la institución, eso viene porque obviamente la propia ley orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria establece que para que todo el gasto sea realmente aplicado debe de haber un presupuesto, y ese presupuesto también debe ser aprobado por el directorio. No podemos tampoco, y sin dejar de advertir que estamos a referéndum, el poder comprometer a la Superintendencia de Administración Tributaria a que a debe podamos aceptar o designar un aumento en todos y cada uno de aquellos
de aquellas pretensiones económicas que el sindicato pretende. Entonces no es que nos sintamos, por así decirlo, intimidados por parte de la Contraloría, ¿verdad? Pero ni por el Ministerio Público en cuanto a eso, pero no podemos permitirnos nosotros como representantes patronales comprometer el presupuesto de la Superintendencia de Administración Tributaria, y obviamente tampoco nos quisiéramos ver en una situación de algún procedimiento penal por haber decidido aquí cuestiones que obviamente van en contra de esos presupuestos, no van en contra propiamente de lo que decía el abogado en cuanto a que la negociación es autónoma. Claro, la negociación es autónoma y nosotros somos respetuosos de eso, y en ese sentido pues también se pueden revisar cada una de las divergencias presentadas en el memorial oportunamente, y se podrá establecer claramente también que esta representación no está negándose a todo, ¿verdad? Está básicamente haciendo algunas aseveraciones oportunas en cuanto a lo que representaría ese gasto, ¿verdad? En los artículos en los cuales también se habla de estudios, ¿verdad? No se está diciendo que no se va a acceder a las pretensiones del sindicato, sino simplemente se necesita un mayor estudio. ¿Para qué? Para poder tomar en cuenta las necesidades y de cómo poder aplicar cada uno de esos beneficios que ellos pretenden. Y importante es el tema de la nivelación salarial que ellos argumentan, y es oportuno decir que el propio estudio es el que nos va a dar ese catálogo diferenciado que hablaba el asesor anteriormente. No podemos nosotros comprometer, y es necesario que esos estudios también tengan un máximo o una ampliación del plazo establecido en las recomendaciones por el tribunal, debido a que no existe personal ni dentro de la institución ni a nivel nacional que pueda realizar ese tipo de estudios. Entonces sí es necesario también traer a eventos de cotización y licitación cada uno de esos estudios, pero de ninguna manera se está oponiendo la superintendencia a los mismos. Entonces sí es necesario que al momento en que el tribunal de arbitraje emita su laudo arbitral correspondiente, pues tome en cuenta no solo lo manifestado por el asesor anteriormente, sino también por lo escrito en el memorial de divergencia presentado por esta representación, dado que hay muchas de las cuestiones que se manifestaron que obviamente no son ciertas, ¿verdad? No son ciertas porque, como bien lo decía él, a mí me han argumentado aquí los representantes del sindicato y todo, pero no se ha vivido en carne propia cada una de esas situaciones, por ende no podría él hablar a título personal de lo que realmente sucede dentro de la institución, y del poder decir que la institución a la fecha, pues obviamente presta el servicio de guardería, presta el servicio de habitación para todos los trabajadores. La SAT pues invierte grandes cantidades en la gente que presta sus servicios en aduanas. Las aduanas son básicamente el eje primordial de la superintendencia, ¿verdad? Que a través de ellas es donde entra el mayor número de recaudación, pero es también oportuno y enfático hacer ver que el Estado como tal no es una institución económica, no es institución de lucro. No podemos a través de una negociación colectiva únicamente pretender más allá de esos beneficios que la SAT da actualmente. La institución como tal es una de las mejores patronas, por así decirlo, a nivel nacional, es las que mejores pagan, ¿verdad? Mas sin embargo, pues el sindicato pretende otros mayores beneficios, pero sin proponer nada, sin ofrecer nada, sin decir para qué y cómo ellos también van a ayudar a la superintendencia en la recaudación. Por eso es que no se atreven a poder aceptar que los bonos que ellos pretenden que se les otorguen vayan condicionados a la recaudación, porque simplemente únicamente los quieren porque se cumplió el año, pero no necesariamente porque se comprometan con el patrono a superar esa recaudación. Eso lo que traería es que la superintendencia como tal, como institución estatal, pues obviamente vaya a la bancarrota. Vamos a estar recaudando no para los demás servicios esenciales que este Estado necesita, como es la educación, como es la salud, como es la seguridad. Lo que vamos a estar recaudando para beneficios sindicales que obviamente van desnaturalizando el objetivo de la institución. Entonces,
Entonces, sí es necesario que el Tribunal de Arbitraje tome en cuenta las manifestaciones hechas dentro del memorial presentado, debido a que también se manifiestan que se hagan ver cuestiones que se quedaron básicamente sin regular, como es prácticamente la indemnización por renuncia. Eso ya lo sabemos, ha estado superado a nivel nacional, mas sin embargo también hasta el propio pacto colectivo del organismo judicial pues regula, si alguna persona obviamente no se encuentra en un procedimiento disciplinario, pues su indemnización queda en suspenso. ¿Y eso por qué? Porque hemos visto casos donde la gente obviamente, perdona la redundancia, por obviar su responsabilidad en algunos de los procedimientos a los cuales ellos ya saben que se tienen o se están sometidos por investigación de auditoría interna o de asuntos internos, pues obviamente lo que pretenden es evadir esas responsabilidades presentando su renuncia, ¿verdad? Con el fin de obviamente solo lucrar y perjudicar el erario de la institución. Entonces, nosotros sí pedimos que se tome en cuenta que esas manifestaciones hechas en el memorial de divergencia en cuanto al presupuesto, eso deviene a la calidad del gasto que es necesario como norma gubernamental de toda institución del Estado, y que no se tome en cuenta que el Estado es todo. La SAT también, como autónoma, también tiene sus propias normativas, y sí, la Contraloría General de Cuentas a nivel de SAT propiamente sí han auditado que todos esos procedimientos de destitución se hayan hecho a través de los procedimientos que realmente se requieren para poder despedir a una persona. No son cuestiones puramente arbitrarias que se tengan que tomar por antojo del superintendente. Ya se decía que él suspendía de manera ilegal o cuando él lo quería. No, eso está sujeto a la responsabilidad o no de la persona que se encuentra sometida a un procedimiento disciplinario, como bien lo decía el asesor anteriormente. En cuanto a los asuntos de las licencias, es importante decir que la superintendencia no está de ninguna manera negando que la superación de cada una de las personas, a pesar de que también brinda capacitaciones a todos sus trabajadores durante todo el año, teniendo una gerencia de formación a la cual asisten todos. Lo que se está pretendiendo es que no sea tampoco un plazo excesivo para esas diligencias, superándose lo propuesto tanto por ellos como por lo recomendado por el tribunal al momento de hacerse la recomendación correspondiente. Entonces, lo que se está objetando es el número de días, mas sin embargo se está superando lo que actualmente se otorga por parte de la institución. En cuanto a los bonos, pues ya como lo decía anteriormente, los bonos estarán siempre sujetos a esa meta de recaudación, porque no podemos comprometer el presupuesto en esos términos. Y es decir también que no tuvo su participación el asesor anteriormente, pero fue ampliamente discutido lo del bono de aniversario cuando tuvimos las audiencias de conciliación, y obviamente también es oportuno decir que la parte sindical pues aceptó ese bono de aniversario, la cantidad que se había quedado y que quedó ajustada, que quedó establecida, por lo que ahora está el pretender volver a retomar ese bono y pretender que se aumente el mismo, pues obviamente vendría contraproducente de lo que ya se había negociado en las etapas anteriores a este proceso. Y también pues es oportuno decir que al ser el primer pacto que estaría en vigencia, pues sí es necesario que se ponga como a prueba, es decir, tener la necesidad de que ambas partes nos demos la oportunidad de poner en el ejercicio de este pacto, y creemos que el hacerlo en un año, pues eso obviamente pues sería un tiempo muy corto como para poder determinar las falencias que este pacto tenga para ambas partes. Ese es el sentido del por qué queremos que
pues que la duración del pacto sea de 3 años. En cuanto a los gastos de negociación del pacto, pues ellos hacían ver también su interés en cuanto a que todas las personas o todos los trabajadores tengan que aportar en el pago, pues también de conformidad con el propio convenio 95 de la OIT que protege el salario. Como patronos no podemos tampoco afectar los derechos de los trabajadores que no están sindicalizados y que no comulgan con el sindicato, y que obviamente en un momento dado va a ser motivo de señalamientos para el funcionario, el empleado, o en sí para las personas que hoy estamos acá como delegados patronales. Por ende, pues ellos también deberían de buscar la manera en que esas personas de alguna manera manifiesten su deseo de que se les sea descontado lo que les correspondería al momento de la negociación del pacto colectivo, porque no podemos comprometer lo que no es nuestro. También es importante hacer énfasis en lo que se decía sobre el pasivo laboral. El pasivo laboral no puede ser capitalizado ni puesto en cuentas individuales para cada uno de los trabajadores, debido a que este pasivo laboral se otorga una vez concluida la relación. Antes de eso es una cuestión subjetiva, eso no le pertenece al trabajador. Eso, en todo caso, la provisión de ese fondo es del patrono, y ya el patrono tendrá que ver si lo tiene previsto en una cuenta, ¿verdad?, o bien simplemente guardado, o bien atenerse a las consecuencias de cuando sus trabajadores decidan terminar la relación, o bien también de manera unilateral se concluyan, ¿verdad? Entonces no podemos permitir que ese pasivo laboral que hablaba la parte sindical sea capitalizado en beneficio de ellos, y que al concluirse la relación laboral se les vaya a entregar como una cuenta aparte. Eso es pretender que el dinero de otra persona a la que yo le vaya a prestarme se tenga en una cuenta aparte. Eso obviamente es totalmente ilógico, y como decía, es totalmente subjetivo y no pertenece al trabajador hasta el momento en que concluye la relación laboral. Y siguiendo siempre la línea y a los convenios que decía el asesor, pues reiterando que la superintendencia es respetuosa de esa negociación colectiva y de las comisiones paritarias, pues las comisiones paritarias en este sentido a la que las superintendencias de administración tributaria está siendo accesible y redactada como comisión mixta, es decir, que dentro de el memorial de divergencia nos oponemos rotundamente a la comisión. Mas sin embargo, pues a sabiendas de esos antecedentes que se tienen, ¿verdad?, esta representación pues únicamente no es que se esté otorgando la administración de la superintendencia, pero sí se está en toda la disponibilidad que se puedan de algún momento tener esa comisión paritaria o comisión mixta para el hecho de los procedimientos disciplinarios que se siguen a cada uno de los trabajadores. Y entonces, en ese sentido, pues esta representación propone una propuesta de redacción a los artículos 12 y 13 que hablan de la comisión mixta, y que en este momento pues entregará al Tribunal de Arbitraje para que al momento de que se emita el laudo arbitral pues se tome en cuenta la propuesta de dicho artículo relacionado a la comisión mixta y a su procedimiento como tal, ¿verdad? Yo me quedo hasta ahí en este sentido de las divergencias.